Este lunes 7 de julio, los obispos y administradores diocesanos de Colombia iniciaron su asamblea número 119. Antes de profundizar en temas ministeriales, durante esta primera jornada, nuestros pastores priorizaron la escucha de la realidad y la lectura de los signos de los tiempos con su crudeza y con su belleza. Un paso que les permitirá en los próximos días conectar su misión episcopal con las urgencias sociales del país, priorizando las voces de sus comunidades. Quédese, porque aquí le contamos los detalles. 119ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. El obispo, profeta, testigo y servidor de la esperanza. Así va la Asamblea, el informativo del Episcopado Colombiano. La asamblea inició con una Eucaristía presidida por el cardenal Rubén Salazar Gómez. En su homilía, el arzobispo emérito de Bogotá instó a sus hermanos en el episcopado a discernir la presencia de Dios en medio de todas las situaciones, por complejas que parezcan. Subrayó que la Iglesia debe anunciar a Cristo como fuente de vida, incluso en realidades marcadas por problemáticas como el desplazamiento y la violencia. Recordó el valor de la sinodalidad, convocó a ser signos creíbles de que Dios actúa y los llamó a una predicación cristocéntrica para construir comunidades que testimonian la salvación. Durante los actos de instalación, Monseñor Francisco Múnera Correa, presidente de la conferencia, manifestó la preocupación del episcopado ante el complejo y fragmentado panorama político del país, que debilita la visión colectiva, el sentido de pertenencia y la defensa institucional. Razón por la cual los invitó a definir aquí caminos que les permitan ser profetas de esperanza. Refiriéndose a problemáticas como la minería ilegal, el narcotráfico y la ausencia de garantías en los territorios, alertó sobre el riesgo de desesperanza en las comunidades. Destacó el legado del Papa Francisco, el llamado del Papa León XIV a la unidad y conmemoró los 1700 años del Concilio de Nicea como brújula para tiempos difíciles. Además, anunció que la Iglesia seguirá impulsando principios éticos para la reconciliación y la paz y ratificó su compromiso con la cultura del cuidado. Durante el análisis de la realidad nacional, se desarrolló un panel al que invitaron a 3 miembros del equipo asesor del Servicio Episcopal para el Perdón, la Reconciliación y la Paz de la Conferencia Episcopal, organismo conformado durante la pasada asamblea para dar una respuesta más integral al país en esta materia. Moderados por el sacerdote eudista Camilo Bernal, parte de este mismo equipo, los panelistas centraron sus reflexiones en 3 niveles: paz y seguridad, Colombia en el panorama mundial y los esfuerzos de solución política a la violencia. Evidentemente están inquietos por la situación que se vive, sobre todo en territorios, digamos, más periféricos en el país, territorios que tienen presencia activa de grupos ilegales y territorios en donde la situación económica es difícil. Por eso se habló de los diálogos pastorales, también se habló de la importancia de la información y de los datos que se viven en dichos territorios. Se habló también de la situación que vive la gente y el pueblo corriente en relación con la presencia de los grupos armados y de los conflictos que se viven en una u otra parte del país. La visión de los señores obispos siempre es una visión pastoral, profética, una visión que, como dijo el Papa León XIV, una visión desarmada, porque es una visión que nace de Cristo, una visión pastoral desarmante, y es que conduce al diálogo, y se habló mucho de la importancia del diálogo, una visión también realmente pastoral y persistente. Luego de este panel, los prelados trasladaron su análisis al panorama regional. Por grupos, discernieron sobre los desafíos actuales comunes de las provincias eclesiásticas
y la necesidad de avanzar en hechos concretos a nivel territorial para no caer en la tentación de verse superados por el mal y la violencia. Encontramos algunas conclusiones importantes en el sentido de poder empezar una tarea de unidad como región, de prestar un servicio continuo de acompañamiento de las comunidades, de alentar en la esperanza a partir de nuestros planes de pastoral llevados a su máxima expresión, a partir de un trabajo de unidad episcopal donde nos hagamos visibles en las crisis, a partir de unos procesos con las estructuras que ya tenemos de nuestras pastorales sociales que han sido de gran aliento para las comunidades en momentos de crisis, de modo que podamos servir de puente, de factor de diálogo, de encuentro, de modo que la región, sin que seamos nosotros en la solución, podamos sumar como parte de la solución con otros sectores sociales y otros sectores que necesariamente deben involucrarse para poder ayudarle a los territorios a ir resolviéndose. Tenemos también la idea de seguir haciendo las peregrinaciones de la vida y la esperanza. Allí en aquellos territorios donde la gente más ha sufrido por alguna masacre, por alguna situación de violencia, como iglesia, hacer presencia y convocar a la gente para orar por la vida y por la esperanza. Esa ausencia del Estado que tiene como resultado pues la presencia de actores armados que van copando esos territorios, no solamente el narcotráfico, sino también la minería, pero también los cobros y extorsiones. Eso es muy complicado para todas nuestras regiones, ya provocándose incluso muertes de personas que no aceptan estas imposiciones de estos grupos armados. Nosotros no sabemos y lo sabemos, que es una realidad no de ingenuidad, tampoco de pesimismo. La esperanza es esa realidad que sabemos que no es un don nuestro como lo es la paz, sino es una tarea que vamos realizando todos, pero que Dios nos da la fuerza para seguir adelante. Uno de los nombramientos más recientes del Papa León XIV para nuestra Iglesia colombiana fue el del padre Alfonso García López, sacerdote de la diócesis de Itzmina-Tadó, como nuevo vicario apostólico de Guapi en el departamento del Cauca. Aprovechamos que participa por primera vez en una asamblea para preguntarle por su experiencia y por la misión episcopal que le ha sido encomendada y que iniciará en el próximo mes de agosto. Ha sido una gracia de Dios y, por cierto, muy cerca a la asamblea y de los obispos, y eso ha generado una enorme confianza y tranquilidad por el gesto amable de cada obispo que manifiesta su fraternidad, su acogida y su cercanía. Vamos, desde luego, amparados y acompañados por la presencia de Dios que nos ha llamado a servirle en esta tierra maravillosa del suroccidente de Colombia, en el sur del Pacífico colombiano. Todas las expectativas, pero ante todo la disposición entera para entregarnos a ser parte de esta sinodalidad, caminar juntos con todos para ir construyendo, continuar esta construcción del reino de Dios en estas bellas comunidades. En el contexto de esta asamblea, un nuevo servicio para la Iglesia colombiana, particularmente para los fieles laicos, ha sido inaugurado aquí en la sede del Episcopado colombiano en Bogotá. La nueva sede del Tribunal Eclesiástico Nacional, único de apelación para Colombia. El obispo moderador nos comparte de qué se trata. Después de la reforma del Código del Proceso Canónico matrimonial, pues el Papa Francisco quiso dejar solamente una instancia y una decisión que ya define la nulidad o no de un matrimonio católico. Pero no siempre las partes quedan contentas con la respuesta que da esa primera instancia. De pronto alguno puede considerar que ha sido afectada su deseo de justicia o buscaba alguna respuesta diferente. Entonces la Iglesia siempre conserva ese derecho de apelar a una segunda instancia. En Colombia tenemos únicamente este Tribunal Eclesiástico Nacional
para poder hacer esta apelación. Aquí se trae de nuevo el proceso, se instruye, se buscan, obviamente las partes presentarán sus nuevas pruebas que seguramente las tienen y por eso presentan la apelación. Y entonces al final se llegará ya a una sentencia definitiva. Hasta aquí lo más destacado de esta asamblea. Sigamos unidos a nuestros obispos en oración y permanezcan atentos al informativo. Mañana más detalles. 119ª Asamblea Plenaria del Episcopado Colombiano. El obispo, profeta, testigo y servidor de la esperanza. Así va la asamblea, el informativo del Episcopado Colombiano.